Buenas noches. Insistir con el componente K en esta manifestación que estamos viendo es insinuar, promover la idea de que hay al menos un componente en estas marchas que está sobreactuado. Y la verdad es que una persona que va a cobrar 46.000 pesos, como los celadores van a cobrar en agosto, no tiene nada que sobreactuar, no tiene nada que fingir porque está mal de verdad. Todos sabemos esto, todos compartimos esta misma idea. Entonces, ¿por qué seguir avanzando con la partidización de la protesta como si fuera un elemento central cuando sabemos que es un componente menor en lo que todo Mendoza está viviendo? ¿El SUTE tiene una cúpula kirchnerista? Sí. Probablemente no los veamos nunca hacer la más mínima crítica a que los jubilados que cobran la mínima perciban 37.000 pesos, un 2% de lo que cobra Cristina Fernández de Kirchner, o que les hayan aumentado en lo que va del año 28% en medio de una inflación del 50%. Ahora, el motivo de esta manifestación es el salario. Ningún partido y ninguna ideología. El conflicto docente, que es lo más importante que está pasando hoy por hoy en Mendoza y probablemente lo más fuerte que nos haya ocurrido en todo lo que va del año, está generando derrotas. Hoy hubo gente que se fue con una derrota, con una pérdida a su casa. Los chicos y su familia fueron los principales. Los trabajadores también se fueron con una derrota. Y sin lugar a dudas, el gobierno de la provincia también hoy se volvió y se quedó con una derrota. Y el fracaso del diálogo, que es la gran pérdida en lo que está pasando, tiene dos partes muy diferentes a las que por lo tanto también está bueno analizar por separado. A la primera de esas partes no la podemos cambiar demasiado porque es la estrictamente económica. Un país virtualmente fundido, con una inflación de 3 dígitos, en el cual una provincia decide blindar sus arcas y frenar la negociación en un punto determinado. ¿Podría estirarse más? Probablemente. Quizá no demasiado más, pero lo suficiente como para establecer un gesto. Ahora, la segunda parte en ese fracasado diálogo es la que nos ocupa hoy. Es la de los errores no forzados que se están cometiendo casi día tras día y acompañando a los paros. Profundizan el problema en lugar de remendarlos en una paradoja que se percibe como extremadamente torpe, que no solo provocan, quizás sin querer, a gente que ya vive muy ajustada con la plata, sino que además generan un golpe colateral, y acá estoy seguro de que es sin querer, hacia la calidad educativa. Mirá, el docente mendocino, como el argentino, como el latinoamericano, ya es un sujeto social de segunda. Es triste decirlo, pero no solo es verdad, sino que es el único punto en el que estamos todos de acuerdo. Gobierno, gremios y nosotros, o sea, la comunidad, ¿coincidimos en que es así o no? Por lo que cobran, son ciudadanos de segunda. Como eso no va a cambiar, por lo menos no va a cambiar para esta generación de docentes, lo único que les queda es salir y hacerse oír. Y acá viene lo que es percibido como un error. Como uno no es capaz de torcer eso porque ninguna de las 24 jurisdicciones del país lo es, al menos debe ocuparse de una sola cosa: no echar más leña al fuego. Abocarse a los rieles institucionales de la negociación sin agregar ningún elemento extra, que termina siendo pinchazos muy dolorosos y nada más, subjetivos a veces, distractores e inconducentes casi siempre. Por ejemplo, el componente K. El segundo punto por el cual le falta empatía a este abordaje es ese daño colateral del que te hablábamos recién. Como vos bien sabés, la autoridad del docente se está evaporando en las escuelas. En cierto modo, ese desprestigio es cultural, es quizá global. Viene de esta ola de estupidez que también hace, por ejemplo, que un chico sienta vergüenza o sienta culpa de sacarse buenas notas. Pero en otro punto, en otro aspecto al que hay que tener muy en cuenta, ese descrédito que erosiona a los maestros, a la figura del maestro, también es salarial. Ni hablar del clima escolar que obviamente se está viendo contaminado por ese dolor y que es la mejor cuna para seguir destruyendo la calidad educativa del país. Clima escolar, causa de la destrucción de la calidad educativa. Esto está medido científicamente, incluso por gente que vive acá en Mendoza.
¿Qué autoridad puede tener alguien que está completamente desestimado como sujeto social y sujeto político? ¿Qué autoridad tiene para transmitir valores si ni siquiera se puede quejar con tranquilidad? Si yo no puedo o entiendo que no puedo subir esos salarios, por lo menos tengo que tratar de mejorar ese indicador, ese descrédito, extirpar ese punto de dolor y al menos no confrontar con el docente. Está bien que ellos se ponen en el otro rincón y está bien que hay mucha gente haciendo política con lo que está pasando, pero no es una causa justa para interpretar si el reclamo es lícito o no, o si está bien que una parte de la comunidad, o sea, los padres, acompañe o no a esa gente. Miren, muchos acá no creemos que acá haya buenos y malos, o que haya un gobernante opresor al que le guste la necesidad de la gente o que quiera asustarlo como muchos están instalando. Pero sí creemos que hay modos y que cualquier conducta se puede pulir. El salario de un docente es mucho más que su plata. Es su validación frente a la misma comunidad a la que le pedimos que eduque. Enfrentar eso es innecesario. Desprestigiarlo es otro tiro en el pie en este rosario de errores que ya es la República Argentina. En cambio, demostrar el máximo respeto, aún declarándose incapaz de dar lo que piden y aún en total disonancia y en total disidencia de visiones sobre lo que pasa, aunque no va a resolver el conflicto, por lo menos no va a aumentar la confusión. Bienvenidos a 7D, buenas noches. Convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días. Esperaré para que me corran traslado, para que yo pueda contestar de manera oral las cuestiones que han planteado las defensas. Es cierto que hemos estado con niveles de reserva más bajos que estos y pudimos afrontar la situación y lo mismo va a ocurrir en los próximos meses. Obviamente que hay muchísima preocupación por el capítulo vinculado a lo que es la inflación. Estamos más o menos como ayer. Yo calculo que van a ingresar unos 200, 300 alumnos. Y el mismo docente yo sé que no quiere hacer un paro de 5 días. Lo está arrastrando un sindicato kirchnerista. El acatamiento siempre ha superado el 80%, ahora más que nunca. Estaba solamente la Guardia de Seguridad y tenemos que irnos porque no van a atender. Que el gobierno escuche los reclamos de los trabajadores estatales, de los trabajadores docentes, reabra paritarias Y trate como se trata en cualquier lugar el salario de los trabajadores. Mañana nuevamente las escuelas, si no tenemos respuesta, van a estar en asamblea, el viernes van a estar en plenarios departamentales y el sábado nuevamente vamos a profundizar la lucha si seguimos sin ser oídos. Indudablemente son los sindicatos los que nos están dialogando con nosotros. No, esto no es una cuestión de sensación. Está comprobado con el paro de 72 horas que convoca SUTE, lo hace ATE también. Esto no es de parte nuestra, es de parte de ellos. Quienes no manden a sus hijos a la escuela Van a dejar de percibir el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos y bienvenidas. 21 minutos pasan de las 10 de la noche en todo el país. Séptimo día, 7D ya queriendo meterse como un clásico de nuestra televisión. A la derecha, la señorita Rosana Villegas. ¿Cómo le va, señor? Buenas ¿Qué noches. dice? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Agustina Fiadino a mi costado izquierdo. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola chicos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, Bienvenida. muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y el señor Pablo Esteban Gerardi. Muy buenas noches para usted. No va a decir en la extrema derecha, por En la favor. extrema derecha de esta mesa, el Gracias, señor Pablo buenas noches. Esteban Gerardi. ¿Cómo se están? ve la vida desde la extrema derecha, Pablo? De acá bien, tengo buena perspectiva. Bueno, después nos aporta su visión. ¿Cómo no? Bueno, tenemos mucho para contarles hoy. Tenemos un hashtag que queremos que enseguida ya los vaya sumando todos ustedes. Gracias porque ya hay comentarios en el Twitter del programa, en nuestra mensajería personal, así que los vamos arengando a que lo hagan cada vez más y a cada minuto se vayan sumando a este séptimo día del día de hoy. Enseguida me chiflan todo lo que tenga que ver con redes. Obviamente,
que el tema del momento en Mendoza tiene que ver con este reclamo salarial, que en esta columna del principio dejaba por fuera a los otros gremios que se sumaron, a los que incluso terminaron aceptando una propuesta del gobierno. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en Mendoza y que obviamente coincidimos tiene que ver con los vaivenes de la economía y de la sociedad nacional, pero vamos a quedarnos en esto un segundito. Enseguida, y ya si podemos ponerlo en pantalla, lo vamos saludando, vamos a saludar, vamos a estar con él y vamos a darle la bienvenida a 7 de alguien que no ha venido, el ministro de Economía de la provincia de Mendoza, Enrique Baquier. Enrique, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros en Canal 7. ¿Cómo va? Hola, ¿Todo buenas bien? noches, ¿cómo andamos? Gracias por ¿Cómo te va? acompañarnos, No, gracias. muy amable por aceptar venir. Vamos a estar con él en un ratito nada más. Antes quiero un sondeo lo más rápido que se pueda porque hay data fresca y nueva de cómo va a ser tu vida y de cómo va a ser el pH de las calles mendocinas durante la semana que viene. Arranca Agustina Fiadino, que tiene un detalle de qué se viene para el SUTE, por lo menos, y qué están pensando los docentes. Bueno, Agus. por estas horas los docentes están realizando asambleas, la mayoría de ellas virtuales. Tienen tiempo todavía porque de hecho ya está confirmado que mañana y el viernes va a haber asambleas departamentales, provinciales, para ya el sábado lanzar la decisión final y establecer un plan de lucha a partir del martes de la semana que viene. Después del feriado, ustedes saben que tenemos el feriado del próximo 17 de agosto que se traslada al 15, que se adelanta al 15 de agosto. La pregunta que nos hacíamos en buena parte de esta jornada, y de hecho antes de arrancar séptimo día, es cómo responde el gremio después de 3 días de paro y movilización. Cómo redoblar la apuesta cuando ya metiste 2 días de paro primero, 3 días después, y cuando encima vas a una semana que tiene un día feriado. Exactamente. Esa es la encrucijada del Lo SUTE. que pasa es que vos pensás que en toda negociación paritaria, en toda negociación salarial, todo el mundo que negocia sabe que tenés que ir increyendo en las medidas. El SUTE ya tomó 48 horas de paro primero, ahora 72. Todo indica que, como dice Agustina, van a ir a redoblar la apuesta. ¿Qué sería redoblar la apuesta? Bueno, por un lado, aumentar esta cantidad de días de paro, que es una de las variables que seguramente deben estar pensando. Pero para aumentar solo podés hacer 4 días de paro si venís de 2 y 3. Bueno, puede ser una alternativa. A lo mejor a lo mejor no. Es parte de lo que están evaluando por estas horas, la posibilidad de ir a 4 días de paro. 96 horas de medida de fuerza. Pero después hay que ver cuál va a ser la modalidad de eso, porque también lo que están manifestando es que puede llegar a ser con una modalidad, comillas, creativa. Y lo van a estar compartiendo, notificando en las próximas horas, así que vamos a estar atentos para ver, lo decíamos también en el armado de este programa, cómo modifica la vida de los mendocinos esta nueva medida de fuerza planteada, en este caso por el gremio de los docentes estatales. El problema de la encrucijada o esa encerrona que tiene el sindicato de profundizar, hacer más fuerte la medida de fuerza, es que si lo hace sin asistencia en los lugares de trabajo, todos los días de inasistencia estarían cayendo al mismo bono de sueldo, que sería a principios del mes que viene, con un descuento importantísimo. ¿Quién podría, con los sueldos que están reclamando que son bajos, prescindir de tanto volumen, resignarlo? Porque para ponerlo, queda incómodo o difícil de asumir. Para ponerlo en números, lo que está diciendo Pablo es que a los 2 días que hicieron de paro en julio, que se los van a descontar ahora en agosto, más sumado estos 3 días que ya hicieron de paro ahora, más una posible medida que tal vez se concrete, como decía Agustina, la próxima semana, después del feriado, todos esos feriados, todos esos días de paro, se los estarían descontando en un solo modo, ¿no? Entonces, a principios de septiembre cobrarían prácticamente 9 días menos si es que llegara a estos 4, que es muy difícil que pase, pero es una de las propuestas que analizan. ¿Cuáles son las otras propuestas? Para poder agregarle también a este picadito que estamos haciendo. A ver, ¿por qué no están pensando hoy desde los gremios una carpa frente a Casa de Gobierno? ¿Eso lo piensa el SUTE o lo piensan los privados? Mira, la información que tenemos por el momento es que lo están pensando desde SADOP, que es el gremio de los docentes privados. Todavía no está definido y lo que han decidido también es moverse en bloque, es decir, los docentes estatales con los docentes privados, de la misma forma ir movilizándose e ir estableciendo estas medidas de fuerza de forma conjunta. Pero es otra de las posibilidades que se está barajando. Claro, lo que pasa es que todo esto que por ahora forma parte de una evaluación entre los distintos docentes, hay que ver de qué forma se concreta y lo tienen que notificar lo más rápido posible para poder contar con el apoyo de los padres. Y esa es otra de las cuestiones de la que obviamente vamos a hablar. Es que me parece que eso que estás marcando es como lo distintivo de este paro en particular, de toda esta manifestación y de toda esta medida de lucha, no solo de los docentes del SUTE, sino también los del SADOP. ¿Por qué? Porque históricamente los docentes que estaban trabajando
trabajando en el ámbito privado no se adherían al paro. Y sin embargo, en estos paros hemos visto un gran nivel de adhesión en los colegios privados. Y me parece que también tiene que ver con la estrategia. ¿A dónde fueron tanto el SUTE como SADOT a tratar de convencer y lograr la solidaridad de los padres? Frenemos ahí, contalo de la A a la Z. La estrategia de los gremios ha sido ir a seducir un poco a los padres y a que los banquen, como se ha visto en muchas veces. Quizás más en los paros del 26 y del 27, pero fuerte acá, las cartitas en la puerta y todo eso. Sí, y además los dos se disputan eso, porque también el gobierno sale a hablarle a los padres. Sí, sin duda, pero fíjate que cuando uno hace un poquito de historia, te puedes ver, quizá en la gestión anterior, muchos de las estrategias del gobierno para desactivar también el tema del paro, era hablarle a los padres y decirles, mira, si a vos te interesa la educación de tu hijo, tenés que mandarlo, como presionándolos para que fueran los a chicos llevar que a comen los en chicos. la escuela, los chicos que comen en la escuela y demás. La estrategia que cambió y de la cual se apoderaron ahora los gremios es justamente hablarle a esos padres y decirles, mira, si te solidarizás con lo poquísimo que ganamos, con la nada que ganamos, bueno, no mandes a tu chico a la escuela. Y me parece que eso prendió y logró también ese acompañamiento. Pero yo dos cosas, un cortito. Primero, que hay tanta calentura que mucha gente ve en eso también una forma de expresarse. El laburante que no puede salir a expresar lo que le está pasando, que tampoco llega, dice, bueno, por lo menos mi forma de protestar es no mandar al pibe a la escuela. También creo que por lo menos los otros, insisto, 26 y 27, hubo mucho padre que al saber que había paro no mandó a su pibe a la escuela, porque sabía que lo mandaba a deambular solo por un patio. También por eso, digo, están los que bancaron el paro y están los que sabían que habían paro y no lo mandaron. Pablito. Bueno, y ahí tenés otro problema, porque están los papás que no solamente necesitan garantizar su mínimo de clases y que los chicos vayan a la escuela, sino también tienen serios problemas de organización cuando tienen que tener el chico en la casa. Y tienen toda una organización familiar en torno a que el chico vaya a la escuela. Pero aún así se arreglaron para poder participar de la medida de fuerza. Pero ese podría ser el gesto al que apeló el sindicato por una cuestión de empatía con el reclamo. ¿Cuánto de eso se puede sostener al momento que te complica la vida? Más que gesto del sindicato, yo lo leo como un desacierto del gobierno. Puede ser. Porque cuando el gobierno, el gobierno de alguna forma está, así como el sindicato apela a los padres, el gobierno durante todo este tiempo lo que hizo fue apelar a una partidización del conflicto y a decir que estaban arrastrados por un sindicato kirchnerista. Pero ¿hasta cuánto de eso prende en la gente? La gente sabe leer esos aspectos de la política y sabe también que el conflicto no es ajeno al problema provincial, sino que lo atribuye más a una cuestión macroeconómica. Está bien, yo lo digo como un desacierto del gobierno, porque cuando antes se había apelado a eso que ahora apela el SUTE, había sido mejor la respuesta para el gobierno que la que fue en esta oportunidad, que eligió otra forma de comunicar, a mi criterio, desacertada. Pero no había este clima social tampoco y eso ayuda también. Exactamente. Ahora, yo creo que hay que ponerlo en el contexto. Hay que ponerle contexto en el marco. Digo, no es lo mismo quizá aquel paro que se hacía en el 2017, 18, quizás ya con la vigencia plena del ítem aula, a este paro, con una situación económica totalmente desmadrada. Desmadrada, pero además con un impacto del ítem aula mucho menor que el que tenía en aquel momento. No quiero cerrar sin hacerles una pregunta, porque hay algo que se ha planteado y que lo ha puesto sobre la mesa el propio gobierno de la provincia, y es: nosotros hicimos propuestas, está bien, no gustaron, pero se levantaron de la mesa sin llevarlas a las bases. Creo que ponen el ejemplo de AMPROS, que tiene otra forma de discutir, exactamente o precisamente con sus bases, que es hacer un plebiscito, montó 29 urnas sobre distintos lugares, sobre distintos hospitales, se votó y por 87 votos ganó avalar la propuesta, aceptar la propuesta. Creo que el gobierno está diciendo, bueno, ustedes se levantaron de la mesa y no lo bajaron. ¿Lo ven así? ¿Qué piensan de esa postura? A mí me parece que si yo fuera sindicato no bajaría a las bases una propuesta a la baja. ¿Una propuesta a la baja? Una propuesta a la baja en relación a la inflación. Por el 44%. Claro, por el 44%. Porque el gobierno dijo que la propuesta superaba la inflación porque de enero a agosto era con un aumento del 44%. Pero no podés no bajarlo a las bases. Ese es el tema. No podés no bajar. Si su conducción tiene como mandato bajarla en determinados rangos, tiene que bajarla sí o sí. Es que entendemos que lo han hecho, aparte, esperen, no desprestigiemos a que, por más que no hayan hecho un plebiscito, tienen plenarios departamentales y provinciales en los cuales se entiende que eso se ha bajado. Ya se discutió. Pero el gobierno está diciendo, bueno, nosotros te propusimos y vos te levantaste ya diciéndome que no. Tal vez está ya votado que no vamos a aceptar menos de tanto, como dice Agustina. Sí, eso es una buena pregunta, porque a lo mejor el gremio ya llevaba el mandato, que entiendo que lo dijeron básicamente en varias oportunidades, es no vamos a aceptar una propuesta por debajo de la inflación.
Y lo que ellos entienden, y de hecho es lo que entendemos todos, es que la propuesta sí estaba por debajo de la inflación. Después lo cambiaron, porque en principio dijeron que era de enero a agosto un aumento del 44% que supera la inflación. Mañana vamos a saber efectivamente cuál es esa inflación de enero a julio en principio. Pero a julio, el dato que vamos a conocer es el mes pasado. También, ¿no? El 44%, digo, están sumando o contando la inflación que estaba hasta que anunciaron eso. Pero cuando contemos los 8 más o menos que seguramente va a dar, entre 7 y 8 de inflación, va a dar 46. Entonces, a julio. A julio, claro, ni siquiera vamos a contar lo de agosto. Bueno, pero por eso digo, lo planteo porque lo dijo Ibáñez, creo que ya lo habían dicho antes, ustedes se levantaron antes de ver qué opinaba el grueso de los trabajadores. Quiero opinar Pablo Gerardi, la última, la próxima quiero que sea de la gente. Hoy insistió mucho el gobierno en decir que dentro del último decreto dejó una cláusula que si las cuestiones macroeconómicas excedían, se sentaban de nuevo y que el diálogo sigue abierto. El artículo 5 que se encargó hoy el gobierno de difundir entre todos. Pero ¿cuáles son esas condiciones? ¿Y quién le pone el criterio a cuándo activamos y cuándo no? ¿Cómo no tenerlo al ministro de Economía acá para preguntarle? En un ratito va a estar Enrique Baquié con nosotros. ¿Qué es lo que define que se tengan que volver a sentar? Porque la situación nacional ya está desmadrada. ¿Cuál es la vara que ponen acá a nivel doméstico para decir, ok, hay que volver a negociar? Antes de la pausa, estas son nuestras redes. Este es el WhatsApp y el Twitter de Séptimo Día. No sé por qué dije WhatsApp. El Twitter de Séptimo Día, que tiene que ver con nuestro hashtag del día de la fecha. Que ¿cuál es, Agufiadino? Estamos con el hashtag Baquié en 7D y ustedes ya conocen el Twitter, @séptimo_día, para poder dejar el mensaje, digo, durante toda esta noche. Mensajear. Hasta las 23:30 estamos haciendo Séptimo Día. ¿Qué opinan de todo lo que dijimos recién? @séptimo_día es nuestro Twitter. Bienvenidos y bienvenidas también a nuestras redes sociales. Enrique Baquié, gracias por haber venido, ministro de Economía de la provincia de Mendoza. Sabemos que es una semana muy especial, así que doblemente gratificados de que esté con nosotros. Le damos la bienvenida a Enrique, nuevamente, insisto, agradecidos. ¿Tiene alguna visión respecto a este tema del que hemos estado hablando? A ver, yo creo que todo lo que vos estás planteando, lo que plantearon todos, es la realidad de una economía en la Argentina con inflación alta e impredecible, digamos, y eso te va llevando a que los acuerdos que vos podés tener paritarios o las propuestas que vos hacés, una semana después pueden quedar viejas porque la realidad te va cambiando todo el tiempo. A partir de eso me parece que el punto central de algo que no es mi área, digamos, esto en todas las negociaciones participa el Peque, que es el ministro de Finanzas, de Hacienda, ¿no? Yo, que el gobernador se comprometió que más allá del número, del porcentaje, y por eso el artículo 5º que nombraron ustedes, es que a lo largo del año no iban a perder plata los trabajadores públicos, digamos. Entonces, si vos te pones con los numeritos, cada día que lo veas va a estar viejo, porque no sé qué inflación tendremos mañana en el país, ni en Mendoza, pero va a ser más alta que la anterior, no sabemos qué va a ser agosto, y eso te va a llevar a una conflictividad permanente. El único punto, me parece a mí, que es estar lo más tranquilo posible en cualquier discusión que se tenga, en mi caso con el sector privado, en estos casos vos planteás con el sector público, para confiar que vamos a vivir una época complicada y nadie quiere que se pierda plata, digamos, en ningún momento, donde el Estado no es que gane plata como planteaste vos cuando comenzaste, porque el Estado, vos dijiste que estaba preservando las arcas públicas o algo parecido. Que estaba preservando la... Lo que tiene el Estado también es que el Estado también tuvo un presupuesto que se aprobó con muchos ingresos fijos. Seguro. Vos entonces que han tenido actualización cero durante todo el año. Entonces vos tenés algunos, el Estado cuando vos lo mirás, no es que el Estado se queda con la plata porque tiene ganas, tiene también algunos ingresos que crecen con inflación y otros ingresos que están fijos. Por ejemplo, lo que se fijó en el inmobiliario, en el impuesto inmobiliario, que no tiene cambio, se fijó a fin del año pasado y se cobra con la inflación que haya, del 0 o del 48% por día. Incluso se frenó el crecimiento que había de la recaudación. Entonces, pues, todo ese tipo de cosas, pero todo lo que va más allá del detalle, se va a venir una época complicada, que es eso, que es que la inflación está alta y un país que se estancó y entonces va a tener problemas. Y lo único que me parece que hay que preservar es la tranquilidad y la confianza en este caso, que el gobernador se comprometió, y por eso, como te dije, el artículo 5º, que no va más allá del número de lo que vaya pasando cada día,
que los trabajadores públicos este año no van a perder contra la inflación. Ahora yo, Enrique, lo que planteo ahí es algo que ha dicho el propio oficialismo. No podemos hipotecar nuestras arcas ni a una cláusula gatillo en un país que tiene una espiral inflacionaria, ya pues no es que tiene inflación, tiene una inflación que es cada vez mayor al de meses anteriores. Sí. O sea, lo que digo es algo que se ha planteado desde el gobierno. No, lo que, no que plantee un Estado... vos vas a pagar lo que se puede pagar, digamos. No vamos a entrar en un lugar que no vas a poder pagar los sueldos porque sería una promesa sin sentido. Pero... digo, lo que hay que hacer en todos los casos, en todas las conflictividades que va a tener este país durante los próximos meses, y espero que sean pocos, es que hay que preservar la calma y hay que tener un diálogo franco y confiar en los otros, porque si no vamos a estar cada día con más problemas. Rosy. No, quería preguntarle al ministro, en función de lo que está diciendo, ¿cómo se mantiene la calma en este contexto? Digo, me da la sensación, y uno lo ha podido ver a usted mismo, quizá peregrinando a Buenos Aires con muchas reuniones, con un montón de funcionarios, a veces acordando cosas con algunos funcionarios y después viendo que eso no se cumple porque ese funcionario salió antes de lo previsto de su cartera. ¿Cómo se mantiene la calma en esa situación? Primero, a ver, son varios puntos a la vez. En mi caso particular, creo poco en lo que pase o lo que se haga en Buenos Aires. Creo que ya el país desde hace bastante ha perdido capacidad para accionar. Y más con la discriminación que ha sufrido Mendoza en estos casi 3 años. En general, hay que preservar ahí algunas relaciones personales que uno tiene, que yo tenía buen trato tanto con el ministro Domínguez como con el ministro Culfas, que son buenas personas y que siempre tuve buena comunicación con ellos, entendiendo que hacían lo que podían, aún con este marco que te decía de un gobierno nacional que tiene poca posibilidad de acción. Pero igual hay que mantener la calma, digamos, y hay que hacer lo que se puede hacer en cada caso. Porque si no, los problemas van a ser mayores, digamos. Si uno pierde la calma, claro, hacer lo que se puede hacer en cada caso. Usted acaba de hablar de la discriminación que sufre Mendoza en relación a la nación. Cuando Mendoza tuvo la posibilidad de llevar adelante una medida, una acción judicial contra esa discriminación, decidió no hacerlo. Estoy en lo correcto, ¿no? ¿En qué caso me estás preguntando? La demanda que se preparaba en Hacienda y a la cual se desestimó porque la Nación obligaba a desestimarla si nos sumábamos al pacto fiscal. Hay planteos que Mendoza, nuevamente, seguimos con un tema que desconozco en profundidad, que es Hacienda. Sí, que es Hacienda, está bien. Y estamos hablando solamente de eso. Pero hay reclamos que están presentados, que son administrativos en algunos casos y judiciales en otros. La regalía de los Ñubiles, por ejemplo, que está presentado y que lo tenés. Hay un montón que estaban y que se presentaron antes del consenso fiscal para que no te los suspendieran, digamos. Y lo que sí no va a tener mientras el consenso dure es la posibilidad de que puedas tener sentencia sobre eso, digamos, ¿no? Y de cualquier forma... ¿Cómo? ¿Me explica eso de sentencia que dijo? Perdón. No, digo, vos tenés reclamo, vuelvo a decir, hay reclamo como el que te dije, de la regalía de los Ñubiles que están presentados. No vas a tener, mientras el periodo te dure este consenso, que te falle alguien, un juicio que sea no va a pasar eso. Salvo que tengas una compensación por otro tema. Salvo que administrativamente vos lo compenses con el gobierno por algún activo que te entreguen o por una deuda que Mendoza tenga con el gobierno nacional. Usted dice que no va a haber un fallo judicial durante este periodo en el que gobierne en este periodo no va a haber. No lo veo. ¿Y es político? No, yo no he dicho eso. Está claro que no va a haber. No, pues son tiempos largos, no estoy hablando de eso. Bien, o sea, por una cuestión de tiempos de la justicia y no del color que gobierna la Casa Rosada. Y de los acuerdos que tenés que no vas a tener nuevos juicios, digamos. Lo de la regalía, y voy a Pablo, lo de la regalía de los Ñubiles es algo que compartimos las regalías de esa represa con La Pampa y nosotros queremos no compartir nada de esa regalía porque es nuestro. ¿Ese es el reclamo? Exacto. Bien, Pablo. Hablaba bien de lo que fue su relación con Culfas antes. Está iniciando Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, plenipotenciario, con muchas más atribuciones. ¿Tiene relación personal? ¿Lo conoce? ¿Qué expectativa le genera y en qué ejes de interés para Mendoza? No tengo relación personal, no lo conozco. Creo que el ministro Massa
en los primeros días que tiene algunas características positivas con respecto a lo que veníamos viendo y otras que todavía no resuelve. Positivas, tiene más poder político, como lo planteaste vos, sin tener la conducción plena de los resortes que tiene bajo su cartera. Todavía hay cargos que no puede nombrar, por ejemplo, para darte un ejemplo, tiene más poder que lo que tenía Bataki o lo que tenía Guzmán. Y parece que la parte financiera ha tenido algún éxito en estos días también, digamos, para que lo que ha hecho. Por el otro lado, todavía no dice nada que va a hacer con la inflación, que es el tema central de lo que ustedes plantearon de la marcha, no marcha, que todavía no ha dicho una palabra de eso, con lo cual no se conoce qué está pensando, si la piensa bajar, si la quiere bajar, cómo la va a bajar, si tiene ganas. No ha dicho nada de qué está pensando, cómo hacer para aún en este contexto que la economía real crezca, qué va a hacer con los sectores productivos, en ese todo punto. Claro, hay un montón de cosas que todavía no aclara. Y bueno, hay que esperar. Y en ese punto en particular, ¿cómo va a hacer que la economía real crezca? ¿Qué es lo que usted está planteando? ¿Qué sería lo deseable desde el sector productivo, que en definitiva es parte del sector que usted representa en la provincia? Yo creo que vos tenés que dar, hoy en día a todos los argentinos le está quemando la plata. O sea, el que puede gastárselo comprando un electrodoméstico lo hace, el que no puede ropa, un recital, lo que sea. Se compra una botella de vino, digamos, según qué ingresos tenga, se lo consume. Vos tendrías que intentar, como hay unos cuantos programas en el gobierno de Mendoza, que en lugar de quemarlo solamente por el consumo, que el empresario, que el productor, que la familia inviertan la plata. Que el que tenga dinero se la gaste, pero no en consumo, sino en algo que tenga que ver con inversión. Que arreglen la casa, que construyan una casa nueva, que compren una máquina nueva, en lugar de solo consumo o comprar dólares. Usted dice que nos roben el programa Mendoza Activa. No digo que me lo roben, pero es un ejemplo que es un programa que se armó por un motivo, por la pandemia, pero que se fue transformando cuando vos ves que la gente quema la plata, que no quiere el peso y que está buscando qué hacer, armás un programa para que en lugar de que sea solo consumo, se invierta también. Entonces, vos tenés que tener algún mecanismo desde el sector público que haga que los que tengan capacidades de inversión, los que puedan hacerlo, inviertan. Y eso hasta ahora no es. Puede ser ese programa, puede ser otro, pero vos tenés que ver que no solamente sea consumo, porque si no, cuando termine la inflación, va a estar mucho peor que cuando empezaste, porque el capital se desgasta, tu capitalización va a ser menor y por ende tu productividad va a ser menor y por ende tu salario real va a ser menor y por ende tu empleo va a ser menor. Entonces, y en eso desde hace muchos años, no solamente con este gobierno, con el anterior también y con el anterior del anterior también, no hay una política en la cual vos veas cómo se fomenta la inversión del productor, de la pyme, de las empresas, en lugar de ver qué instrumento financiero es el que estás buscando, comprar dólares o comprar un bono u otra cosa, la timba financiera, como le dicen algunos, o consumo directo. O sea, vos tenés que encontrar algún mecanismo, sea algún programa como el que tenemos nosotros u otro. Lo tenés que buscar. Que la plata vaya a la inversión. ¿Rosy? En este contexto, Pablo le preguntaba recién qué expectativas tenía del ministro Massa. Yo le puntualizo un poco más. ¿Qué expectativas tiene de las personas que han nombrado en el área de producción? Lo conocemos el llamado Vasco de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, pero también está ahí una mendocina que es Gabriela Lizana. ¿Qué cree que esto puede llegar a reactivar o quizá a beneficiar a Mendoza, si es que tiene esa expectativa? Digo, de ello va a depender varias de las gestiones que usted pudo en algún momento iniciar, gestionar, pedirle a la nación. ¿Tiene expectativas respecto a eso? Esto no es un tema personal, te vuelvo a decir. Tenía buena relación en la parte personal con dos ministros previos, pero me daba cuenta que no tenían capacidad para hacer políticas públicas. Entonces, digo, esto no es una cuestión de nombre y apellido. Sé que puede parecer más fácil vincular algo con una persona, con un apellido, pero me parece a mí que más que nada que tiene que ver con qué políticas sigan
y qué capacidades tengan después para gestionar esas políticas. Bueno, pero usted la conoce, tiene mucho Alesana, que ver, tiene mucho que ver con conducciones políticas y con programas previos. Las conducciones políticas, lo que se ve es que el ministro Massa tiene una mayor capacidad que los anteriores, pero no plena, y ante esta crisis esa no plenitud es un problema y los programas no los conozco. Entonces no puedo saber, no puedo juzgar sobre las personas, porque tengo que saber qué programa tienen primero. Entonces hasta que no definan programa, no quiero opinar sobre personas, porque me parece que no tiene sentido. Hoy se definió algo de lo que usted había estado tramitando, que es justamente el dinero de Lobesia Botrana. Por lo que podemos ver, hablamos con Martín Hinojosa, estuvo Gabriela Lizana también en esa reunión con el secretario Bahillo, y ahí llegó, o por lo menos ellos nos confirmaron que ya habían depositado en las arcas de Mendoza esos 590 millones que estaban pidiendo ustedes para la lucha contra la polilla de la vid. Digo, algo de todo eso se está, no sé si destrabando es la palabra, pero se está gestionando. Fue un compromiso que tuvo Julián Domínguez con el gobernador en la fiesta de la vendimia y que después lo corroboró conmigo hace, no sé, 40 días, 45 días. Sí, allá a fines de junio. Y yo nunca consideré que no lo iban a cumplir, digamos. Pero tuvo sus críticas a través de Twitter. De hecho, fue criticado por el mismo Hinojosa. Entiendo que Hinojosa puso algo así como, en vez de criticar, yo prefiero trabajar. Lo hizo Martín Kirchner. A través de Twitter. Era Martín Kirchner, claro. Tiene razón. Vuelvo a decir, yo no he opinado. Para mí era un compromiso que un ministro nacional había asumido, de la misma manera que no descarto que los 300 millones de pesos que dijo que iban a ir para las obras hídricas estén, porque fue un compromiso del mismo ministro Julián Domínguez. Le prende una velita a una virgen en el medio, porque ya Domínguez se fue. El Estado tiene procesos administrativos y los compromisos no son compromisos de palabra, tienen procesos atrás. Entonces, los procesos cuando se inician, como el de la Lobesia, después no lo vas a parar en el último minuto. Yo entiendo las ganas de hacer propaganda, pero en el camino lo que no podés es cambiar el destino de la plata, ya la tenías hecha, digamos. Con lo cual son compromisos que están. Ahora vos me decís, pero suponete con ese mismo fondo, ¿qué campaña se podía hacer con los 1.500 millones que vamos a tener entre los 900 millones de pesos que la provincia pone y los 600 millones de pesos, número redondo, para hacerlo fácil, para combatir la Lobesia con los precios de hoy y lo que teníamos con los precios de marzo? Lo que vas a tener hoy día es una campaña que es inferior a la que hubieras tenido con los precios de marzo. Claro. Todo el dinero se degrada y no es lo mismo la fecha, digamos, ¿no? Entonces, para saber qué políticas nuevas quieren tener, yo no conozco ninguna política nueva. Esto es un compromiso viejo que lo están cumpliendo, sí. Es más, personalmente nunca lo puse en duda. Es más, lo comuniqué como cuando el ministro quedó, se lo agradecí al ministro Domínguez, se lo agradecí porque es lo que corresponde. O sea, la verdad que yo no he visto nada nuevo. Bien, Pablo, y una más y nos vamos a la pausa. Pablito, te escuchamos. Ministro, en Mendoza, días atrás lo conversamos con Alfredo Cornejo. Tenemos las virtudes y los defectos de tener una economía muy diversificada, pero no tenemos la pampa húmeda, no tenemos Vaca Muerta de Neuquén a ese nivel de desarrollo, no tenemos la minería de San Juan. La minería, de hecho, cuesta acá. Son todas cuestiones de una economía, de una matriz productiva que le cuesta hacer crecer a la provincia y generar más empleo. ¿A dónde tenemos que apuntar como provincia? Mendoza, en términos futbolísticos, no tiene, como vos planteás, una figura, no tiene a Messi o algún jugador similar que vos tengas una apuesta única. La apuesta, por ende, tiene que ser a todos los jugadores, tiene que armar un equipo donde todos los jugadores jueguen y todos los sectores crezcan en la medida que lo puedan hacer. Ponete, si querés, un elemento extra, que la inflación a la economía mendocina le pega mucho más fuerte que a la pampa húmeda. Vos en la pampa húmeda, haciéndola una caricatura sencilla, plantás soja un día y a los 6 meses tenés tu producto, entonces vos tenés que calcular solamente en 6 meses cuáles van a ser tus costos y cuál es el precio final al que vendés. Claro. Si vos acá plantás algo, para poder vender te van a pasar 5 años, 4 años, 6 años, 8 años o más. Y vos ver qué costo vas a tener durante 8 años te cuesta mucho más
saberlo, porque el tiempo te va a jugar en contra, que conocemos, y los que no ingresos muy lejos. tampoco lo puedes saber. Entonces, vivir en una economía con inflación alta es mucho peor para una economía como la de Mendoza que para la Pampa Húmeda. No hay uno, hay que apostar a todos. Y por eso todos los programas del gobierno en general apuestan, tenés algunas cosas por sector y en general para toda la economía, pues no vas a encontrar una figura que te salve un partido, digamos. Enrique, tenemos que hacer la pausa. Yo le hago una, pero la dejamos para la vuelta, si se puede, la respuesta. En estos últimos días, en los que se empieza a hablar del equipo que iba a secundar o que va a secundar a Sergio Massa, se mencionó, por ejemplo, un Gabriel Rubinstein, alguien que estuvo muy cerca de Roberto Labaña en su momento, fundaron, de hecho, una consultora, etcétera. Yo lo que le pido es que nos haga un análisis de economistas y de cómo esos economistas han influido en el primer, segundo y tercer kirchnerismo. Se lo aclaro. Yo veo que hay dos formas de ver. Hay unos que dicen, nosotros éramos Rubinstein y Labaña y teníamos a un Néstor con aprovechamiento de las commodities, un dólar alto, inflación baja, economía saneada, en pleno empleo o casi pleno empleo, y tenés otro kirchnerismo, dicen esos mismos, en los cuales tenés a Boudou, a Lorenzino, a Axel Kicillof, y tenés un dólar pisado, tarifas pisadas, alta inflación y una lógica caída del consumo y del empleo. Hay un kirchnerismo que tuvo economistas virtuosos y hay un kirchnerismo que tuvo economistas un poco más bobos, por decirlo así. Esa sería la pregunta. Si puede, me la contesta a la vuelta. ¿Sí? ¿Sí? A la vuelta del pequeño corte que hacemos. 53 minutos pasan de las 10 de la noche, 7 para las 11. Pausa, está Enrique va aquí con nosotros, aquí en Séptimo Día. Enseguida, un poquito más de todo esto que está pasando en Mendoza y en el país. Ya venimos. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola. Envía el código de la tapa por WhatsApp y participa por uno de los 10 viajes para 2 personas. Si encontrás vale otra, canjeala en locales adheridos. Participa en las tapas blancas y doradas de 500 mililitros de toda la línea Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Con las personas mayores, seamos siempre grandes. Sé parte del cambio. Juntos, hacemos de Mendoza una provincia amigable con los adultos mayores. Gobierno de Mendoza. Cualquier crema sirve para hidratar la piel seca de las personas con diabetes. ¿Mito o verdad? Mito. Algunas cremas tienen perfumes con ingredientes que podrían irritar la piel. Usaba la de mi novia, pero no me servía. Mi piel seguía áspera. Para esto, te recomiendo Diabetex Urea Plus. Su fórmula hipoalergénica repara e hidrata la piel. Es la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Diabetex, cuidando la salud de tu piel. En Granja Benedetti siempre los mejores precios. Aprovecha nuestras ofertas de martes a jueves. Blanda de ternera, paleta bollito de paleta asado ruso y tortuguita, 899 el kilo. Molida especial, 990 el kilo. Seguinos en nuestras redes o en granjabenedetti.com.ar y te vas a sorprender. Desde bien temprano en las calles, en contacto con lo que importa, con lo que está pasando en Mendoza. Si hay una noticia, hay uno de ellos. Son inquietos, observadores, apasionados y empáticos. Porque ellos conectan con vos, están donde ocurren las cosas. Donde hay una noticia, hay un periodista. Últimas semanas de Fantasía sobre Hielo. Super promo, 500 pesos. Lunes, jueves y viernes, 20 horas. Sábados, domingos y feriados, 18 y 20 horas. Fantasía sobre Hielo en el Mendoza Plaza Shopping. Promo despedida, niños, 500 pesos. ¡Imperdible! En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene problemas con el triángulo, no habla de geometría. Quiere un joystick nuevo. Este Día del Niño, llévale su regalo en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en septiembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Con las personas mayores, seamos siempre grandes. Sé parte del cambio. Juntos, hacemos de Mendoza una provincia amigable con los adultos mayores. Gobierno de Mendoza.
Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conocé a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Para las 11 de la noche está sentado con nosotros el señor Enrique Baquié, que es el ministro de Economía de la provincia. Me dejé de escuchar por completo, ahí estoy. Ministro, había quedado pendiente la pregunta de si hay economistas del kirchnerismo o del primer kirchnerismo que ven como un poco más bobos a los que siguieron o como menos competentes para el control económico. Yo pienso que puede haber un Lavalle, por ejemplo, que diga: nosotros desendeudamos a la Argentina, los otros no lograron hacer lo mismo y tenían inflación, no tenían pleno empleo, no tenían, bueno, las mismas condiciones que nosotros supimos implementar. ¿Ve ese cisma? ¿Ve esa gran diferencia? Eso fue, si bien es historia, digamos, me parece poco relevante hoy, fue planteado en un libro de Culfas que se llamó Los Tres Kirchnerismos. Exacto, digamos. sí. Entonces eso ya está planteado desde entonces y lo planteó alguien que estuvo dentro. Y que así le fue. Así le fue ahora, claro. Pobre Matías. Creo que es más relevante discutir quiénes son los economistas que se suman ahora, porque la situación es tan compleja y es tan difícil que necesitas a alguien que te haga la política económica, que haga el equilibrio general, porque cualquier medida que tomes para algún sector que se puede favorecer y que te encamine a algún problema, te va a perjudicar muchísima gente. Ejemplo, está muy lo que más se ha insistido en estos días sobre el incremento de las tarifas públicas. Va a tener un beneficio fiscal, pero va a haber gente familias y empresas que van a pagar las tarifas de gas y la de luz eléctrica muchísimo más cara que lo que la tenían antes, y la inflación se te va a incrementar. Sí. Entonces, en el primer minuto, en el mediano plazo no. Tenés que coordinarlo para ver que la inflación no crezca tanto, cómo hacer para compensar algunos sectores. Pero no es una hay un mecanismo de coordinación. Hay un mecanismo de coordinación. ¿Cómo? ¿Perdón? No es una medida justa la segmentación, digo, porque a uno le parece válido que no paguemos todo lo mismo, el que no puede con el que es millonario. Sí, pero aún lo que vas a tener que la clase media de Argentina, los jubilados, la gran mayoría de los jubilados que no cobran la mínima, van a tener un aumento del 80-90% en la tarifa que paguen de luz, de gas, las dos. Y lo más probable es que a las ¿Por qué ese porcentaje, sociales, Enrique? Y porque es lo que el ministro Massa te ha dejado ver, que va a tener gente que se inscribieron, algunas personas se inscribieron para pedir subsidio, otras que no, y los que se inscribieron para subsidio, algunos no van a quedar, y otros de los que queden van a tener un topeo en el consumo que va a tener. Hay muchas cosas Entonces vas a tener, yo no digo que esté ni bien ni mal, digo, eso te va a producir, por un lado, un alivio en las cuentas públicas, en las finanzas públicas nacionales, se va a emitir menos dinero, pero por el otro lado vas a tener empresas con costos mayores que lo van a trasladar a precios y familias que van a tener menos ingresos. Eso te hace falta. Empresas no, porque la segmentación era para residenciales. Pero se le va a incrementar la tarifa a las empresas. Lógico, después de las audiencias públicas. La va a tener pero no por la segmentación. No, pero va a tener el incremento. Entonces, como esa medida, vas a tener algunas cosas buenas y otras cosas malas. Eso tiene alguien que coordinártelo. Tenés un dólar de 140 pesos que nadie conoce, pero el que te sirve para las exportaciones, que está haciendo que nadie te exporte o que los exportadores tengan problemas, pero si lo aumentás, vas a tener que los precios te van a subir. Entonces vas a tener problemas, por eso no lo quieren hacer. Pero si no lo haces, te vas a quedar sin dólares y necesitas dólares. Hay un problema de equilibrio general muy grande. Que es muy grande. Entonces, todos esos equilibrios y muchísimos otros, alguien te los tiene que estar mirando y ver cómo haces para que el impacto positivo sea el mayor y los costos sean lo más bajos posible. Por eso es importante que vea a quién es el que le va a coordinar eso, porque en el equipo no hay nadie que lo esté haciendo todavía, en el equipo del ministro Massa,
y todavía no conocemos quién lo va a hacer. Entonces me parece mucho más relevante esa discusión más allá de la historia y de lo que se hizo bien o lo que se hizo mal. Usted ha debatido mucho en materia de hidrocarburos. Por ejemplo, hoy fue novedad que ya se empieza a licitar el famoso gasoducto Néstor Kirchner, que hace rato que lo estamos esperando. Desde el último de Cristina, pasaron los 4 años de Macri, 2 y medio de Alberto y nada. Recién ahora algo. ¿Cree que van a llegar al invierno del año que viene con eso terminado? ¿Cree que puede ser tan decisivo Ojalá. Como algunos lo plantean en el sentido de primero dejamos de poner tanta plata en importar este gas y segundo podemos llegar a exportar o estamos siendo un poco ingenuos en poner tantas fichas ahí? Ojalá que lleguen. La Argentina necesita ese gasoducto y un montón de obras de infraestructura de economía básica que no tiene desde hace muchísimas décadas. Ojalá que puedan llegar, porque si no, una parte importante de las restricciones a las importaciones que tenés está vinculado con eso, otra parte está vinculado con el dólar de los 140 pesos que nadie conoce, pero que así como el de 300 pesos es muy caro, el de 140 es muy barato, y ojalá que lleguen. Yo la verdad que el detalle del expediente y demás no lo conozco, eso son cuestiones nacionales. Ojalá que lleguen y ojalá que lo puedan hacer. Y puede ser decisivo como se plantea, en el sentido de generar, no sé, 5.000 millones de dólares en algún momento se planteó por año. El ministro Massa hoy planteó un número menor. Entre 1.200 y 1.400. En el primer año que podía tener eran 1.200. En algún momento no va a ser un número. Claro, porque es toda la obra completa. Claro. Y esta es la primera etapa, lo que se licitó. Me parece que va a ser algo bueno si lo concretan. No te va a cambiar la vida. No te va a cambiar la vida. No te va a cambiar la vida, pero algo bueno si lo concretan. Ojalá lo hagan. Hablando de hidrocarburos, ¿qué pasa con la vaca muerta en Mendoza? Porque estamos hablando de la conexión de Neuquén fundamentalmente. Usted le ha discutido cosas a YPF, le ha pedido que le pague mejor las regalías. ¿Qué pasa con la YPF en el sur? YPF primero tiene la mayoría de las áreas de la provincia de Mendoza, siempre lo ha tenido y desde hace muchos años, que en la producción, en la extracción de crudo perdió foco en la provincia de Mendoza y se concentró mayoritariamente en la provincia de Neuquén. ¿Una decisión política? Una decisión que empezó y es muy clara, está vinculado con lo económico. El gobierno nacional, desde el gobierno de Cristina, pasando por Macri y llegando hasta hoy día, tiene precios diferenciales a la extracción de gas en Neuquén, tiene subsidios. Y entonces el precio que reciben todas las petroleras por sacar gas en Neuquén y en la cuenca austral es superior a lo que sacan en las otras provincias. Entonces, claramente el comportamiento de una empresa es ir al lugar que le paguen más. Si el gobierno nacional entrega subsidios en algunas provincias sí y en otras provincias no, en las provincias que no, vas a ir perdiendo producción. Por eso había que forzar un acuerdo con YPF para que empezara la exploración de la vaca muerta mendocina y saber si existe, si la tenemos. Y de ahí surge el compromiso que YPF firmó con el gobernador de Mendoza en julio del año pasado, donde en octubre y en noviembre de este año tendrían que hacer los 2 primeros pozos para ver si tenemos petróleo no convencional en el sur de Mendoza, en 2 áreas del sur de Mendoza. ¿Tendrían que hacerlo y lo van a hacer? Está firmado que lo hacen, sí, está firmado que lo van a hacer. Eso entre octubre y noviembre se hacen los primeros pozos. En noviembre, los 2 primeros pozos tendrían que hacerlo, empezar ahí. Bien, ¿y eso cuándo podría arrojar resultados palpables? Marzo. En marzo del 2023. En marzo del 2023 podrías saber cómo te fue con esos 2 pozos. Si te va bien, se abre un nuevo mundo para el petróleo en Mendoza. Concretamente, ¿qué sería que nos vaya bien y qué mundo se abre? Que encuentren que hay reservas, que realmente tenemos vaca muerta ahí y que no es teórica, porque hasta ahora es teórica. Claro. Y se te abre que la propuesta que YPF le presentó al gobernador en Neuquén, que la etapa siguiente son pasadas de 2 pozos a 156 pozos, si mi memoria no me falla, en toda esa zona. Y si te vuelve a ir bien en los 156, pasás a 800 y algo. O sea que el futuro inmediato de Mendoza está mirando mucho a ese mes de octubre y noviembre a que venga YPF a perforar. En el tema de petróleo no convencional, sí.
Y en todo tema, porque digamos, es una plata muy interesante la que puede aparecer para la provincia. Es plata interesante. A ver, unas características de Mendoza, que si volvemos a la pregunta que hizo Pablo, una de las primeras que hizo, si teníamos un Messi o no. En algún momento tuvo Mendoza un Messi, que fue el petróleo, porque lo que hoy es Neuquén para el petróleo de la Argentina, lo fue Mendoza hace 25 o 30 años atrás. Y nos fuimos quedando sin petróleo, básicamente. Entonces fuimos perdiendo. En algún momento las regalías petrolíferas eran en Mendoza algo más de un cuarto de los ingresos provinciales, y este año terminarán siendo el 4% más o menos. Claro, o sea, se te fueron cayendo. Mientras y entonces porque apareció el petróleo no convencional. Con lo cual, una de las ventanas que se te abre para generar empleo e inversión en Mendoza es esa. No es la única, pero está en el términos petroleros. Es importante que YPF cumpla con el compromiso de esas dos pozos, como los otros compromisos que tiene, y después que exista el petróleo no convencional en el sur de Mendoza. Es importante, ahí vamos al juego, es importante que YPF cumpla. ¿Cambió en algo para Mendoza la última modificación de la cúpula que se hizo de YPF, en la cual se puso a alguien más cercano al cristianismo, se sacó a alguien que quizás era de más perfil técnico? ¿Ha cambiado en algo para Mendoza ese movimiento de suelo que se hizo ahí arriba? Es muy reciente, yo no veo que haya cambiado nada todavía, o sea, todavía no hay cambios, cambió hace un mes, y la actividad petrolera es una actividad de plazos muy largos, con lo cual para saber si algo va a cambiar en cualquier circunstancia necesita muchos más meses para saberlo. Bueno, son las 23:08 minutos. Algo le hemos advertido a Enrique Baqué, al ministro de Economía, en que íbamos a bajar un poco, a distendernos, a tratar de disfrutar este momentito del programa, como lo hacemos miércoles a miércoles. Agustina Fiadino va a explicarnos de qué se trata este juego al que hemos llamado, básicamente, Arme a su candidato ideal. Está el 23 a la vuelta de la esquina, y Agustina, que está aquí a nuestra extrema derecha, nos va a decir cómo se juega esto. ¿Qué es elegir a tu candidato ideal? Bueno, vamos a ofrecerle a Enrique Baqué una serie de posibles candidatos que por qué no vamos a encontrar en las boletas del año que viene en la provincia de Mendoza, y él tiene que encontrar un aspecto positivo de cada uno de esos posibles candidatos. Algo lindo de cada uno. Exactamente, por eso es su candidato ideal. Mirá la cara que te pone. ¿Se anima, Enrique? No le queda otra, digamos que ya está entregado. Me ha animado a otras cosas tal vez peores. Bueno. A ver a quién tenemos en la primera para ofrecer. Claro, arma su candidato ideal para la provincia. Ahí tenemos a Ulpiano Suárez, Tadeo García Salazar, Daniel Orozco, que ya lanzó su candidatura formalmente. Se lanzó con todo. Exactamente. Y hemos puesto un peronista, Roberto Rigui. Un aspecto positivo de cada uno de ellos. Ulpiano Suárez, innovación. Tadeo García, cuidado del ambiente. Daniel Orozco, una persona muy popular. Rigui, una persona persistente. Bien, bueno, salió bien. ¿Quiere ver cómo queda su candidato ideal? Por favor. A ver cómo ha quedado el candidato que ha construido Enrique Baqué, innovación. Caramba. Claro, es Rigui arriba. Tiene una... ¿Usted toma algo, Agustina, cuando lo intente? Bueno, sí, puede ser, pero no lo vamos a decir. Y del otro lado es Orozco. Pará, dámelo un segundo más, por favor, quiero volver a verlo, ese Frankenstein. Que es Rigui arriba a la izquierda, Ulpiano arriba también. Y abajo es Orozco y Tadeo, ¿no es cierto? Exactamente. En distintos porcentajes deberíamos haberle preguntado. ¿Cuál es el porcentaje de que debiera preponderar en ese candidato ideal? Uy, lo pensó demasiado. La verdad que no sé cuál es el porcentaje, porque me pediste una virtud de cada uno, y creo que un candidato ideal tiene que tener muchas virtudes para ser candidato. Le cambio ideal. La pregunta entonces. ¿Por quién votaría de esos 4 candidatos? Teníamos Ulpiano Suárez. ¿Tal por uno solo? Por uno solo, Tadeo. Ulpiano Suárez. Ulpiano Suárez. ¿Es su candidato para el 2023? No es mi candidato. Vos me quites estos 4 candidatos, que eligiera uno, no me cambié la pregunta. No, está bien, está bien. Es rápido a la hora de hacer cálculo de porcentaje. No me cambié la pregunta. No, está perfecto. Vamos a poner... Sí, claro, porque no es todo, en la vida no todo es tan fácil. Vamos a pedirle que de alguna manera diseñe su candidato ideal, pero en este caso a presidente. Y tenemos estas opciones. Sergio Massa, superministro ya, que dicen algunos, se está jugando su última carta o su última bala para ver si puede llegar a ser presidente. Horacio Rodríguez Larreta, el candidato del PRO, Javier Milei y el propio Alberto Fernández, que algunos, los albertistas, dicen, ¿por qué no pensar en una reelección?
¿Qué tengo que decir de cada uno? Una cualidad que, cómo que le pueda su candidato valorar. ideal. Sergio Massa me parece que es osado. Horacio Rodríguez Larreta gestiona. Milei, un actor. Esa Alberto sería su cualidad. Alberto Fernández, ninguna. Bueno. Alberto, ninguna. No tiene ninguna virtud del presidente. Yo no le reconozco ninguna. ¿Y como guitarrista? ¿Antes se la reconocía? No, ¿cómo? Como guitarrista menos. No, ¿Antes se la músico, reconocía? a lo mejor. Cuando era jefe de gabinete creía que tenía capacidad de operación política. Estoy hablando en algún momento hace no sé cuántos años. La presidencia de Cristina. Cuando estaba con Néstor Kirchner y que fue... Con Cristina creo que estuvo poco. Sí, claro, poco. Sí. Hasta el 2008. O sea, 15 pero años bueno, atrás. Después, ahora me probó que no la tenía, digamos, entonces... Ninguna. Se lo probó ahora como presidente. Y de Javier Milei dijo actor. ¿Es una virtud ser actor? No sé, pero lo único que se me ocurrió positivo. Entonces, fue lo único positivo que se me ocurrió. Entonces fue lo que dije, digamos. Está bien, El pegado no sé si es positivo. No quise, entonces, pero digamos, como es rápido, tengo que contestarte rápido Sí, y no se me ocurrió ninguna otra virtud. Bueno, entonces dije veamos eso. cómo queda el candidato nacional. Claro, Entonces, lo que pasa es que este Frankenstein que armó Enrique Baqué no tiene una parte. La parte de abajo de la boca de Alberto Fernández hay que sacarla. Quedaría mutilado en todo. Claro, quedaría sin una parte. Me gusta esta imagen igual, es fuerte, ¿no? Larreta, Milei, Massa y Alberto Fernández. Bueno, de acá no le preguntamos a quién votaría. Recién Agustina se lo preguntó en la FAS local. Le Entre preguntamos. esos cuatro, sí. Rodríguez Larreta. Bien, quedó clarísimo. ¿Y entre Larreta y Bullrich? Pausa. No sé, la verdad que no tengo entre ellos ninguno preferido porque votaría por otro en primera instancia, pero no importa. ¿Qué hago? ¿Le pregunto? No, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué otro? Es obvio. Pregúntenle ustedes. Por Alfredo Cornejo, a lo mejor. Por un candidato radical. Puede ser Cornejo o puede ser otro. ¿Y si no es Cornejo, quién? ¿Morales? Podría ser Mane, podría ser Morales, podría ser alguno que podría ser Lustó, no sé. ¿Y si Cornejo, y si Cornejo bajara a jugar a la provincia? Me parecería muy bien. ¿Sí? Es una decisión de él. Creo que si quiere ser gobernador, probó que fue buen gobernador, puede volver tranquilamente. ¿Cómo les cayó dentro del radicalismo el hecho de que Daniel Orozco ya salga a hablar de candidaturas? De hecho, este lunes la presentó formalmente, hizo esta cena de líderes con 250 personas, considerando que hace un tiempo nada más el mismo gobernador salió a pedirle a quienes posiblemente pueden ser candidatos el año que viene que bajen un poco el tono, pensando en que estamos en un momento para gestionar, de acuerdo a sus propias palabras, y no para pensar en candidaturas. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de estar en el gobierno provincial en una circunstancia muy compleja, como fue la presentación que hicieron ustedes. El país va a una conflictividad bastante grande y todos tenemos que ser prudentes y estar tranquilos, como dije cuando empezó. Y me parece que anticipar candidaturas cuando falta tanto no es bueno. Creo que podría haber esperado. Tiene cualidades personales. Dije que era una persona popular. Tiene cualidades personales para poder serlo. Pero me parece que no es por la conflictividad social que vive y por la gestión que tenemos que tener. Él mismo también, que tiene que estar comprometido con la gestión en la municipalidad, no era momento para hacerlo. No es momento para hacerlo. Se quedó un segundito más, Enrique, para el último bloque. Le agradecemos muchísimo este espacio que nos está dedicando el señor ministro de Economía de la provincia. Pausa en Séptimo Día, ya venimos. En Musimundo sabemos lo que quieren. Si te dice que tiene problemas con el triángulo, no habla de geometría. Quiere un joystick nuevo. Este Día del Niño, llévale su regalo en hasta 24 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en septiembre. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Nada más rico que una buena picada. Y si los fiambres son de distribuidora La Picada, será sublime. Ventas por mayor y menor. Calidad para el paladar. Visítanos en nuestras 4 sucursales. Conocé a los originales. 2615-924357. Búscanos en las redes sociales. Chicas, hoy me duele todo. No sé si entro. ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el vestuario de mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Bengué Desinflamante y a la cancha. Bengué Desinflamante, gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones.
Bengué Desinflamante, imparable contra el dolor. Con las personas mayores, seamos siempre grandes. Sé parte del cambio. Juntos, hacemos de Mendoza una provincia amigable con los adultos mayores. Gobierno de Mendoza. En Noticiero 7 tenemos la información que necesitas para estar al día. Entrevistamos a los protagonistas y estamos en el lugar de los hechos. Hablamos sobre actualidad, pero también profundizamos otros temas. Te esperamos en las 2 ediciones de Noticiero 7. En Granja Benedetti siempre los mejores precios. Aprovecha nuestras ofertas de martes a jueves. Blanda de ternera, paleta bollito de paleta asado ruso y tortuguita, 899 el kilo. Molida especial, 990 el kilo. Seguinos en nuestras redes o en granjabenedetti.com.ar y te vas a sorprender. ¿Es verdad que este nuevo Lomecam nos ayuda a prevenir una infección vaginal? Es verdad. Lomecam Best Therapy es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Cómo lo usamos? Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Siempre más vale prevenir. El nuevo Lomecam ya es parte de mi rutina. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecam Best Therapy. Protección e higiene todos los días. Decile chau al polvo en tus superficies. Cif Ultra Brillo no deja residuos. Las deja brillantes y libres de polvo. Nuevo Cif Ultra Brillo. Chau polvo y residuos. Bienvenida belleza. Ayer estuvo bien, ¿no? Sí, no muy diferente a lo de siempre. Podemos probar con esto hoy, si querés. Si lo que te imaginas te gusta, con Multio te va a encantar. Geles y lubricantes sexuales. Si buscas placer, encontralo con Multio. Muy bien, 19 minutos pasan de las 11. Estamos para el último bloque con Enrique Baqué, ministro de Economía de la provincia. Quedó un pequeño momento lúdico para hacer que tiene que ver con una calificación. Estamos ya promediando el tercer año de ambos gobiernos, tanto de Suárez como de Alberto Fernández en la Nación. Y vamos a pedir que arranque por qué, estimadísima mesa. ¿Por dónde arranca calificando Por el Vasco Enrique? de Mendiguren. Por el Vasco de Mendiguren, ministro Sí. de Producción. Perdón, ministro no. Secretario de Producción bajo las órdenes de Sergio Massa. ¿Cuántas botellas de vino tinto, por lo que veo? Exactamente. ¿Qué varietal es, Rosana? ¿Qué varietal? ¿Cómo va el Malbec? Sin duda. Bien. Sin No, duda. Siendo 1 la peor expectativa que tienen en relación a de Mendiguren y 5 la expectativa más alta. 3 botellas de vino para el Vasco José Ignacio de Mendiguren. Podríamos pedirle una justificación de por qué. ¿Cómo? Una justificación de por qué 3. Ya lo dije antes, no conozco la capacidad política que van a terminar teniendo ni las medidas que va a tomar, simplemente por antecedentes. Y eso que de Mendiguren viene hace Por eso, tiempo. por antecedentes. Pero no sé nuevamente qué capacidad política van a tener, que todavía no está claro. De instrumentación. Ni todavía no han, vamos, para instrumentarla, para hacerla. Claro. Ni todavía se conoce ninguna medida, entonces estoy opinando más por antecedentes que por lo que van a hacer ahora. Un voto de confianza, digamos, Sí. a la expectativa. Sí. Bueno, ¿qué más? Vamos a tenemos? pedirle una definición también del ministro, del superministro, Sergio Massa. Se Dólares. la vamos a pedir en dólares, porque en realidad él puso mucha expectativa en recuperar algo de los dólares que supuestamente se estaban yendo del país. ¿Qué cantidad de dólares le pone a Sergio Massa como superministro? Siendo, como decíamos recién, $1 la mínima, $5 la máxima. 3, porque si es superministro, Cristina se quedó con la kriptonita, le maneja todo el gasto público, Cristina maneja los fondos para las provincias en el Ministerio del Interior, maneja la provincia de Buenos Aires, que si gasta de más, el país tiene que cubrirlo igual porque sería un desastre político para ellos, le maneja el ANSES, le maneja el PAMI, con lo cual
casi todo el gasto público lo controla Cristina, con lo cual hay que ver qué manejo político tiene ahí, qué habilidades tiene y cuánto se compromete Cristina en las medidas económicas que hay que tomar. Ahora, el 3 tiene que ver con la kriptonita que tiene Cristina, que lo cual confío poco y nada, pero por eso se nota. Baquié, pero el hecho se lo de que expliqué antes que me lo dijera. Está bien, pero el hecho de que le haya cedido por lo menos la posibilidad de mover a funcionarios claves que tienen que ver con energía, ¿no? Como Martínez, como Basualdo, ¿tiene que ver con cederle un poco más de poder a Massa o es hacete cargo vos del tema áspero de las tarifas y del ajuste y anuncialo vos? No sé por qué motivo lo hizo, sería subjetivísimo, no tengo ni idea, la verdad, que por qué lo hace. Sí es claro que tiene un poder superior al que tenía Bataki o al que tenía Guzmán. Con lo cual, por cualquier motivo, me parece que es bueno. Con esos funcionarios, pero nuevamente, para mí, un ministro en esta circunstancia era más importante que el ministro Massa tuviera gente de confianza en el PAMI, en el ANSES, en los fondos que transfiere a las provincias, en la FIP, que manejar el Ministerio de Agroindustria, que gasta 2,20 pesos, que no es un ministerio central, o el de producción, con el cual se podía coordinar. Por eso digo, si le dicen superministro, Cristina se quedó con la kriptonita y la puede usar en cualquier momento, y todos conocen qué poder tiene, el poder de con una carta, con un tuit, te desarma todo el trabajo que alguien puede estar haciendo. Por el volumen político que tienen en el frente de todos, digamos. Entonces, para mí no es superministro, en mi visión personal, por eso lo digo ahí. Entonces, por eso puse 3, ojalá le vaya bien. Estamos todos en este barco, ojalá le vaya bien. Mencionó 5 ministerios, me corro un segundo, mencionó 5 ministerios, vamos a interior, por medio minuto. El 22, dentro de 11 días, se vence el plazo para laudar por Portezuelo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué le aconseja usted al gobernador que haga si no existe ese laudo? Se estaba hablando de una presentación judicial, de otra administrativa, de las dos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a laudar Alberto Fernández? Mi opinión personal es que no va a laudar ni el 22 ni después el presidente Fernández. ¿Se va de la presidencia Alberto sin laudar sobre Portezuelo del Viento? Por ahora yo no lo veo que tome una determinación como esa. El presidente Fernández no lo veo hasta ahora, la única decisión que tomó significativa fue si acordaba con el Fondo Monetario o no, porque no le quedaba otra. Se le venció la fecha. Después no lo he visto tomar ninguna decisión. No creo que decida tampoco esto. Vamos a usar... no creo que no, y a partir de eso, el 22 o algún día posterior a ese, el gobernador verá qué es lo que tiene que hacer. No me pidas que te diga qué es lo que creo yo, porque... no lo va a decir acá. No lo voy a decir acá. Pero tiene una idea. Pero el gobernador sabe que lo que creo, digamos, y como conoce que lo que piensa cada uno de nosotros. Para mí el presidente no lauda. Bueno, fue un tema incómodo siempre para la nación tener que meterse en el conflicto de las provincias. Vamos a utilizar Portezuelo del Viento, si le parece. Porque la última plaquita, para que usted juegue poniéndole moneditas o créditos, es con Alberto Fernández, y usted tiene que elegir cuántos portezuelitos del viento le pone. Eso es lo que vamos a hacer al final. Creo que dije que ya había dicho antes. Sí, me da la posibilidad de uno como el menor, pero tal vez hubiera puesto alguno menos si se pudiera. Un 0. Un 0 le pone. No, menos uno no, pero uno me parece mucho. Le quita los portezuelos que el presidente uno me parece. Ahora, Enrique, pensando en esto y en función de lo que acaban de decir, si no es Portezuelo y tuviera la chance de aconsejarlo a Suárez, ¿qué hacer con esos 1.023 millones de dólares? ¿En dónde lo a ver, apuntas? vos tenés un convenio hoy, que el convenio de Cornejo con el presidente Macri, que está obras hídrica de generación hidroeléctrica. No son solamente obras hídricas, porque podría ser muchas otras cosas. Tiene que tener un dique atrás. El proyecto que está desde hace años, nosotros estamos estudiando dos. Estamos estudiando el Baqueano y Uspallata, con diferentes niveles de profundidad. Son los dos diques que estamos trabajándolos. Tienen costos distintos, digamos, uno es mucho más barato que el otro. ¿Cuánto y cuánto, si se puede saber? 500 no sé, más o con menos, el dólar 500 Bacanal, un poco más, voy a estar por los 600 millones por el Baqueano, y Uspallata completo supera los 1.000 millones de dólares. Los blancos, ¿no? Ahora que aparecieron estos empresarios a decir que lo pueden hacer. Los blancos nunca estuvo previsto hacerlo con fondos provinciales. La licitación de hace 14, 15 años atrás,
que quedó preadjudicada hace 10 años, era con fondos privados. Claro. El Estado no tenía que poner plata. No, el Estado con lo cual, si provincial, la nación. vuelven, para que aquella licitación tenga validez, tiene que tener el mismo financiamiento. Si le cambias el financiamiento, debería empezar todo otra vez. ¿Y qué pasó con esa intención no de los brasileños que estuvieron hace 2 semanas con Suárez? Ellos tienen que conseguir que la nación los adjudique. Mendoza, en aquel mecanismo de la licitación del 2008, si no me equivoco, sí, creo que sí, la provincia de Mendoza preadjudicaba, que lo hizo en el 2012, y la nación adjudicaba. El primer paso que tienen que hacer es la adjudicación por el gobierno nacional. ¿Con Catopodis? Conjuntamente. ¿O con De Pedro? Eso hoy está en el ámbito de energía, lo debe tener Massa. Rollón. Exactamente. Y después con Camesa tienen que determinar tarifas para pagar el crédito que tomarían ellos para su inversión. Es un ¿Se habla de mecanismo plazos? ¿Se ha dicho vamos a ir a hacer esto? No. Ellos no plantearon plazo cuando estuvieron acá. Bien, nos tenemos que ir, la verdad, 27 minutos pasan de las 11, está buenísima la charla con el ministro y estaría bueno seguir hablando. Represas es todo un tema en sí mismo para lo que es la actualidad mendocina, así que está bueno para volver a analizarlo más adelante, si es que alguna, ojalá también por Tesuelo, o las que se hagan con esos fondos avanzan. Enrique, muy agradecido de que haya venido. Muchas gracias. Muy amable. Muy agradecido. Hay que agradecerle también a Bodega Privada, que estuvo con nosotros como lo hace cada miércoles. Bodega Privada para cerrar la semana, o el codito de la semana, que es este día, de la mejor manera posible. Me guiña el ojo Rosana Villegas, que dice, todo esto es para mí, toda esa Bodega Privada me la voy a llevar a mi casa. Nos tenemos que ir. Hay que agradecer también a Distribuidora La Picada, muchísimas gracias porque hoy nos han mandado una cena que estuvo impresionante, increíble y a la cual hemos disfrutado muchísimo. Así que gracias a ellos también, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vamos, ¿quieren decir algo en este minutito que queda? ¿Hay un anticipo de lo que se puede venir? ¿Algo que les haya quedado en el tintero o no? No, me parece que lo esencial es empezar a ver qué es lo que empiezan a definir los distintos gremios para la próxima semana, ¿no? Vamos a estar expectantes todos porque seguramente, y eso te lo firmo con la mano izquierda, todo se define el próximo miércoles, que es cuando vamos a estar al aire nosotros. Exactamente, ¿no? Después puede saberse todo. Después de la vueltita que hablamos mucho sobre el conflicto en la protesta de hoy y lo que están decidiendo los trabajadores de la educación, reaccionó también ATE, que ya está definiendo también. Jueves y viernes van a tener huelga de asambleas y el martes que viene en el Lago Mayor una asamblea general para profundizar las medidas. O sea que todos los gremios siguen en el mismo reclamo. O sea que se viene otra semana enquilombadita, es lo que están diciendo los dos. Por lo menos en esos dos grandes gremios. Bueno, y si hablamos un poco de hombres, de candidaturas del 2023, más allá de que muchos dicen no queremos hablar, pero todos saben que están hablando, ¿alguien está coqueteando con salir del Frente de Todos y entrar al Frente Renovador? Bueno, pero el Frente Renovador es hoy un poquito parte del... es parte del Frente de Todos. A nivel nacional. Sí, a nivel local, Fuerza Renovadora lo es. Sí, es verdad, pero ahí hubo varios cambios ahí. Estoy hablando de una persona en particular, se trata de José Luis Ramón, que está moviendo todas sus fichas para salir del Frente de Todos, que es donde compitió en las últimas elecciones. ¿Dónde está hoy? Sí. Exactamente, y empezar a ligarse con Gabriela Lizana, la principal representante. Hay que ver si lo aceptan. Mirá vos, Ramón, en ese nuevo movimiento. Vamos a ver qué pasa. Hombre de Protectora, hombre fuerte de Protectora, el diputado provincial. Nos vamos, gracias por estar del otro lado. Agradecidos nosotros, como siempre, de que estés ahí. Esperemos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Quédate en el 7, que tengas muy buenas noches. Chao.